Hay dos maneras de recibir sanidad. Podemos recibirla al tocar a Jesús por medio de nuestra fe, o Él nos toca a nosotros por medio de los dones espirituales. La mujer que tenía flujo de sangre tocó a Jesús por medio de su fe y fue sanada. A veces, cuando tenemos la sensación que Jesús no nos toca, entonces podemos tocarle nosotros a Él por medio de nuestra fe. No tenemos por qué esperar que Él nos toque para poder recibir sanidad. Lamentablemente, hay muchos creyentes que están esperando que el Señor los toque sin hacer ellos nada en forma activa para alcanzar la sanidad. Dichos creyentes creen en una teología errada basada en la inseguridad de no conocer que la voluntad de Dios es la sanidad. La mujer que tenía flujo de sangre no esperó que Jesús la tocara, sino que dio un paso hacia él. La Biblia nos relata que esto sucedió por medio de su fe. Hoy en día, Jesús no camina entre nosotros en forma física para que alguno le pueda tocar, pues Él está sentado a la diestra de su Padre en los lugares celestiales. Entonces la pregunta que nos podemos hacer sería, ¿cómo podemos tocar a Jesús? Por medio de nuestra fe, y recibimos la sanidad a través del agradecimiento. En la enseñanza anterior hablamos en extenso sobre el tema. En el día de la fecha deseo referirme a la segunda forma en que podemos recibir la sanidad divina, a saber, cuando Jesús nos toca a nosotros. Esto es posible por medio del Espíritu Santo. En este caso no somos nosotros los que tocamos a Jesús, sino que Él lo hace por medio de los dones del Espíritu Santo, o sea, por medio de los dones espirituales. Permíteme mostrarte ahora cómo funcionaba esto cuando Jesús estaba sobre la tierra. Cada vez que Él ponía sus manos sobre los enfermos, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Él no tocaba a la gente por medio de su divinidad, sino que cuando Él estaba sobre la tierra, se había despojado de todos sus atributos divinos. Él era conocido como hombre y tenía la unción del Espíritu Santo. Mientras estaba sobre la tierra, Jesús no actuaba como Dios, sino como hombre con la unción especial del Espíritu Santo. Naturalmente que al hacerse hombre, Él seguía siendo Dios, pues poseía ambas naturalezas. Pero en cuanto a su ministerio, lo hacía como hombre ungido con el Espíritu Santo. Esto es muy importante de tener en cuenta, pues hay muchos que piensan que Él ministraba por medio de sus atributos divinos. Sin embargo, esto no era así, pues Jesús ministró como ser humano, pero ungido con el poder del Espíritu Santo. Él lo hizo así para mostrarnos a nosotros, los cristianos, cómo debemos hacer. Precisamente la palabra cristiano deriva de Cristo, que significa el ungido. Jesús nos dio el ejemplo para que sepamos cómo seguir la obra que Él comenzó. En Hechos 1:1, el evangelista Lucas hace mención a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar mientras estaba sobre la tierra. Dicha tarea quedó inconclusa y nosotros proseguimos con la misma. La obra de redención en la cruz quedó culminada, pero la tarea relativa a su ministerio debe ser continuada por nosotros. Dicho de otra manera, nosotros seguimos escribiendo los siguientes capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Este libro no culmina con el capítulo 28, sino que continúa hasta la actualidad y seguirá siendo así hasta el momento en que Cristo nos venga a buscar. En Hechos 10, versículo 38, leemos lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ya en esta primera frase encontramos a la Trinidad divina, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra, le ungió con el poder del Espíritu Santo para que pudiera así efectuar eficazmente su ministerio entre los seres humanos. Esta es la evidencia por la cual decimos que Jesús no ministró por medio de sus atributos divinos.
Cuando Él descendió a la tierra, se despojó de su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Si Jesús hubiese ministrado con estos atributos divinos, Dios no tiene necesidad de ungirse a sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, como ser humano, Jesús necesitaba ser ungido. La diferencia entre Cristo y nosotros los cristianos es que su unción era ilimitada. Más adelante vamos a ver cómo nosotros, si bien tenemos la misma unción que Él y recibimos la fe para creer, éstas tienen un límite. La Biblia nos habla de una medida determinada para cada uno. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Reina Valera 1960. Dios estaba con Jesús por medio de la unción del Espíritu Santo. De la misma manera, Él también está con nosotros, y esto se manifiesta por medio de los dones espirituales en acción. Aquí dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Dios es un Dios bueno que hace cosas buenas, mientras que el diablo es malo y hace cosas malas. Jamás podemos intercambiar sus roles. La sanidad es algo bueno y proviene de Dios. La enfermedad es algo malo y proviene del diablo. Por favor, no confundamos las cosas. Aquellos cristianos que sostienen que Dios es quien envía enfermedades con el propósito de enseñarles algo, es como que están intercambiando los roles de Dios y del diablo. Esto no puede ser así de ninguna manera. Dios permanece siendo fiel a su naturaleza. Él es y sigue siendo un Dios bueno. Él es y sigue siendo un Dios sanador. Por eso dice aquí que Jesús, además de hacer cosas buenas, sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Esa es la evidencia que la enfermedad proviene del diablo. Si no existiera la enfermedad, no sería necesaria la sanidad. Este versículo nos muestra con toda claridad la naturaleza humana de Jesús y su ministerio terrenal. Desde el punto de vista teológico, este es uno de los pasajes más importantes en relación a la naturaleza humana de Jesús y su unción con el Espíritu Santo. Naturalmente que Jesús no perdió por eso su divinidad, y si bien esto sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, la Biblia nos muestra que en su persona se encuentran las dos naturalezas, la divina y la humana. Dicho de otra manera, Él era Dios, pero ministraba como hombre ungido con el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos que cuando Jesús nos toca, lo hace por medio del Espíritu Santo. En Juan 20:22 leemos: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, o sea, sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. Reina Valera 1960. Este soplar es sinónimo de tocar. Cuando Jesús les tocó, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, este toque de Jesús se manifiesta por medio de los dones espirituales. Nosotros podemos tocarle a Él por medio de nuestra fe, y Él nos toca a nosotros por medio de los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a explicar en detalle cuáles son estos dones. El pasaje que habla de ellos se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Todos aquellos que han estudiado este tema saben que entre los dones del Espíritu Santo es mencionado el don de sanidad y el de hacer milagros. ¿Cuál es el propósito específico de estos dones? Ministrar la sanidad divina, y esta es la manera en que Jesús nos toca a nosotros. Vamos a leer allí los versículos 7 al 11 respectivamente, ya que este es el pasaje donde están descritos los 9 dones del Espíritu Santo. En otro pasaje, la Biblia hace mención también a 9 frutos del Espíritu Santo. Precisamente el dígito 9 representa la Divina Trinidad.
pues 9 es múltiplo de 3, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Después de esta introducción, el apóstol Pablo comienza a detallar cada uno de los dones. Versículos 8 y 9. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, 1. A otro palabra de ciencia, o sea, conocimiento, 2. Según el mismo Espíritu. A otro, 3. Por el mismo Espíritu. Aquí no se refiere a la fe que cada creyente tiene de manera general, sino a una fe especial para un propósito determinado. Y a otro, dones de sanidades, 4. Por el mismo Espíritu. Es interesante notar que aquí no habla de sanidad en singular, sino en plural. Versículos 10 y 11. A otro el hacer milagros. 5. A otro profecía. 6. A otro discernimiento de espíritus. 7. A otro diversos géneros de lenguas. 8. Y a otro interpretación de lenguas. 9. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Reina Valera 1960. Como creyentes en Cristo podemos ministrar a otros con los dones del Espíritu Santo en el lugar donde nos encontremos y donde sea necesario. Estos dones fueron repartidos entre el cuerpo de Cristo. Ningún creyente posee todos los dones y tampoco puede elegir por cuál de ellos tiene preferencia, sino que el Espíritu Santo los reparte como desea. Estos dones son repartidos entre los creyentes para que éstos puedan vivir y actuar de la misma manera que lo hizo Jesús mientras estuvo sobre la tierra. Hay algo importante para tener en cuenta, que estos dones no nos han sido dados primordialmente para utilizarlos de manera desordenada o descontrolada, sino que deben ser ejercidos preferentemente en los ámbitos donde nos ha sido delegada autoridad. El domingo por la mañana, cuando nos reunimos todos aquí como iglesia local, es el pastor, junto con el liderazgo, quien tiene la responsabilidad de ministrar a la congregación con dichos dones. Esa es la razón por la cual aquí entre nosotros no tenemos un micrófono abierto para que cada uno que lo desee pase adelante para decir algo a los demás. Repito, cuando nos reunimos todos en forma colectiva, es el liderazgo de la iglesia el encargado y responsable de ministrar a la congregación con los dones del Espíritu Santo, mientras que cuando uno de los miembros de la congregación puede hacerlo en el círculo y ámbito que está bajo su responsabilidad y en la vida diaria y cotidiana de manera especial. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan en el pastor o líder de la iglesia con el propósito específico de ministrar a toda la congregación, mientras que estos dones se manifiestan en cada uno de los creyentes con el fin de que éstos puedan ministrar a los que les rodean en su vida cotidiana. Dios no se manifiesta solo en la iglesia, sino también en nuestra vida diaria y cotidiana. Esa es la razón por la cual fueron repartidos estos dones entre los creyentes, para utilizarlos principalmente en la vida diaria y cotidiana. Uno de los lugares para aprender a ejercitar dichos dones es precisamente ese grupo pequeño o ámbito donde nos ha sido otorgada autoridad. Por ejemplo, el grupo casero o célula de oración. Otra cosa muy importante para tener en cuenta es que el hablar en lenguas es la puerta de entrada hacia los dones espirituales. Sin el hablar en lenguas no hay manifestaciones de dones espirituales. Estamos agradecidos a Dios que en nuestra iglesia local contamos con pastores y líderes fundamentados y ejercitados en los dones espirituales.
Todos aquellos que desean crecer en el ejercicio de dichos dones y ganar la correcta experiencia deberían ponerse bajo la tutela de líderes como estos. Esta era justamente la situación en la iglesia de Corinto, debido a que en aquella congregación había creyentes que utilizaban los dones espirituales de manera desordenada y fuera de lugar. Es que el apóstol Pablo dedicó prácticamente la mitad de su epístola para enseñarles y corregir así los errores que esta situación caótica había ocasionado. Él les enseñó la manera correcta de utilizar los dones y les dijo que no debieran correr de un lado a otro como si fuera una cuadrilla salvaje de profetas atropellando a medio mundo. La iglesia de Corinto, aunque era bastante caótica, poseía los dones espirituales. Por esa razón es que el apóstol Pablo tuvo que poner orden. La administración con los dones espirituales requieren orden. De otra manera, cuando estos son utilizados de manera desordenada, ocasionan caos y confusión. Para poder comprender correcta y ordenadamente estos dones espirituales, vamos a subdividirlos en 3 grupos. El primero de los 3 grupos tiene que ver con revelación. El segundo de los grupos tiene que ver con poder manifestado. Y el tercero tiene que ver con las lenguas o palabras. Para poder entender mejor lo que estoy tratando de enseñarles, vamos a considerar el siguiente gráfico. Aquí observamos estos 3 grupos a los que me acabo de referir. En el primero de los grupos, el de la revelación, encontramos palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿A qué se refiere específicamente la palabra de ciencia o de conocimiento, como dicen otras versiones? En primer lugar, esto no se refiere a un conocimiento natural que puede haber sido adquirido por medio del estudio de un determinado tema a través del intelecto humano. Esto tiene que ver con una revelación divina de algo que transcurre en el momento actual o que sucedió en el pasado. Cuando Dios le da una palabra de ciencia a una determinada persona, le está dando una revelación espiritual de algún suceso, acontecimiento o evento que tiene que ver con la actualidad o tiene relación con el pasado. Para poder hacerlo más claro todavía, con la mención de cada uno de los dones, voy a darles los pasajes correspondientes donde encontramos este don manifestado en forma práctica. Es importante corroborar en la palabra de Dios la manifestación de cada uno de estos dones. Es más, cada una de las definiciones de estas 3 subdivisiones está fundamentada en la Biblia y no proviene de la invención o fantasía del cerebro humano. Esto es sumamente importante. Palabra de sabiduría es similar a palabra de conocimiento, con la diferencia que ésta tiene que ver con revelaciones divinas de algún suceso, acontecimiento o evento que tiene que ver con el futuro. Repito, cuando Dios le da una palabra de sabiduría a alguna persona, esta palabra tiene que ver con lo que atañe al futuro. Como su mismo nombre lo indica, palabra de conocimiento o de sabiduría, se trata generalmente de una palabra. A menudo recibimos solo una palabra en nuestro ser interior, como por ejemplo un nombre, un lugar, y cuando nos empezamos a ocupar de eso, el Señor nos confirma su plan y dirige nuestros pasos. Naturalmente que a veces recibimos una frase completa y no una sola palabra, pero de una u otra manera esto proviene directamente de la mente de Dios y le es revelada a la persona por medio del Espíritu Santo. El tercer don que corresponde a este primer grupo es el discernimiento de espíritus. Precisamente en el ámbito que opera este don es donde más confusión hay dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es concretamente discernimiento de espíritus? Por empezar, este don no tiene
nada que ver con algo místico o con sensaciones emocionales. Tampoco tiene que ver con alguna sospecha o suposición. Aunque parezca exagerado explicar cosas así, estas situaciones se presentan con bastante frecuencia, sobre todo en ámbitos pentecostales o carismáticos. Dar una palabra a alguien partiendo de la base de la sospecha o la suposición sería malversar completamente este don divino y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El verdadero don de discernimiento de espíritus tiene que ver con la capacidad de poder ver u oír algo que tiene que ver con el mundo espiritual. La persona que ministra con este don está viendo con sus ojos espirituales y no naturales o físicos la realidad del mundo espiritual. Esta persona también puede oír con sus oídos espirituales y no naturales o físicos lo que está sucediendo en el mundo espiritual. A menudo, estos dones espirituales que tienen que ver con revelación se complementan entre sí, ya que la palabra de conocimiento de sabiduría se complementa con el discernimiento de espíritus. Dicho de otra manera, pueden actuar dos de ellos o los tres en combinación para confirmar la misma cosa. Es interesante notar que como creyentes en Cristo recibimos su guía por medio del testimonio interior y esto se manifiesta prácticamente como una buena impresión en nuestro interior. Pero además de ello y sobre todo en ocasiones muy especiales, cuando tenemos que tomar decisiones fundamentales, podemos recibir también la más segura confirmación por medio de la palabra de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento de espíritus. Como dije antes, estos dones se complementan entre sí y pueden actuar tanto independientemente como en combinación uno con el otro para llegar a alcanzar la misma finalidad. Vamos a considerar ahora un pasaje bíblico donde vemos en acción estos tres dones. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 10 al 15, encontramos lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí vemos manifestado el don de la palabra de conocimiento. Dios le reveló a Ananías por medio de la palabra de conocimiento el nombre, el lugar exacto donde se encontraba Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, y le dijo incluso que estaba orando. Además, Dios comisionó a Ananías para que hiciera algo, y dicha acción tiene que ver con el momento presente en que le fue dada la revelación. Y los dones del Espíritu Santo siguen actuando de la siguiente manera. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí encontramos ahora a Saulo, quien mientras está orando ve en una visión a Ananías, quien anteriormente ya había recibido la palabra de conocimiento, que entró a donde él estaba y le impuso las manos para que recobrara la vista. Eso quiere decir que Saulo recibió una palabra de sabiduría. Este pasaje muestra claramente cómo estos dones del Espíritu actúan en combinación entre sí. Seguimos leyendo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. A decir verdad,
De acuerdo a la perspectiva natural, la misión que Dios le había encomendado a Ananías no estaba exenta de riesgos y peligros. Sin embargo, a pesar de ello, Dios le siguió insistiendo. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Reina Valera 1960. Esta es una palabra de sabiduría que confirmó la palabra de conocimiento que él había recibido al principio. Dios tenía un plan específico para Saulo, quien más tarde, convertido en el apóstol Pablo, habría de predicar el evangelio a los gentiles y dar su testimonio delante de reyes y de los hijos de Israel. Dios había elegido a Saulo como un instrumento escogido, y esto tenía que ver con el futuro. Cabe recordar que Pablo no llevó a cabo esto de un momento a otro, sino que tuvo que pasar primero por una fase de preparación. En todos estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo estos tres dones del Espíritu, que tienen que ver con revelación divina, se combinan entre sí. Cuando Ananías recibió la visión de parte de Dios, estuvo viendo con sus ojos espirituales lo que sucedía en el mundo sobrenatural, a la vez que discernió los espíritus, tanto los dones de palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritus. Están representados perfectamente en este compacto contexto. Algunos, al leer este pasaje, catalogan el suceso como un milagro, pero en realidad aquí no sucedió ningún milagro, sino lisa y llanamente la manifestación de los dones de palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritus. Básicamente, designamos los milagros de manera errónea, pues consideramos como milagro todo aquello que escapa al entendimiento humano. Más adelante vamos a ver con claridad lo que podemos clasificar dentro de la categoría de milagro, lo cual tiene que ver con interrupción de tiempo de las leyes de la naturaleza por un determinado espacio. El segundo grupo de los dones del Espíritu Santo tienen que ver con poder. Uno de ellos es el don de fe. Aquí se trata de una fe especial que capacita a los creyentes para que sean aptos de recibir un milagro operado por el poder de Dios. Este tipo de fe no tiene nada que ver con una fe natural. Como dije antes, todos nosotros hemos recibido una determinada medida de fe cuando recibimos a Cristo. Esta es la fe para salvación. Sin embargo, la fe que tiene que ver con este don espiritual va muy por encima del nivel normal de fe. Por lo tanto, puesto que su potencial es mucho mayor, los resultados finales son también mucho más grandes. Moisés, por ejemplo, extendió su vara en algunas oportunidades y esto produjo milagros. Para poder efectuar este acto de valentía, tiene que haber tenido una fe muy especial proveniente del Espíritu mismo de Dios. Cualquiera de nosotros que hubiésemos estado frente al Mar Rojo con una fe simple y natural, hubiésemos pensado como algo realmente imposible que éstas se dividieran para que el pueblo pasase en seco. Pero Moisés estaba tan lleno de una fe sobrenatural que creyó que el milagro habría de suceder, y así fue. Para poder experimentar un milagro se necesita una fe sobrenatural. Esto no es posible por medio de una fe normal y natural. Es por eso que a menudo escuchamos casos acerca de creyentes que han orado por milagros, como por ejemplo la resurrección de un muerto, y no ha sucedido absolutamente nada. Los milagros solo suceden cuando el don de fe sobrenatural está en acción. Para poder resucitar un muerto se necesita tener esa fe sobrenatural. A causa de la ignorancia en relación a este aspecto tan importante, es que hay muchos creyentes frustrados, pues a causa de su ingenuidad han tratado de producir un milagro, fundamentados en una fe normal y natural. No se trata
trata de salir corriendo simplemente porque sí a tratar de resucitar todo muerto que ande por allí, pues de esa manera el muerto seguirá estando muerto. Sin embargo, cuando se hace presente el don de fe, esa fe sobrenatural que proviene del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos se hace posible. Al mismo tiempo, este milagro tiene lugar en combinación con otros dones, como por ejemplo el don de sanidad. Por eso repito, el don de fe es la capacidad especial para obrar y para recibir milagros. El otro don que corresponde a este grupo es el don de sanidad. Esta es la forma en que nos toca Jesús y tiene que ver con sanidad sobrenatural. Esta es la diferencia entre la sanidad que recibimos por medio de nuestra fe y la que recibimos por medio del don de sanidad, el cual proviene del Espíritu Santo. La sanidad que se recibe por medio del don de sanidad es generalmente inmediata, mientras que la sanidad que recibimos por medio de nuestra fe puede abarcar un determinado espacio de tiempo hasta que se manifiesta en la realidad. Cuando tocamos a Jesús por medio de nuestra fe, no significa necesariamente que siempre vayamos a recibir la sanidad en forma inmediata, aunque naturalmente hay excepciones, sino que generalmente primero se produce una mejoría y ésta da comienzo al proceso de curación hasta que se produce el restablecimiento completo, lo cual abarca un determinado espacio de tiempo. Por otra parte, cuando el Señor nos toca a nosotros por medio del don de sanidad del Espíritu Santo, la sanidad se hace visible generalmente de forma muy rápida o incluso inmediata, sin necesidad de medicamentos, intervención quirúrgica, etc. Algunos ejemplos en la palabra: cuando Jesús tocó al leproso y al instante se sanó, o en el caso de la suegra de Pedro, cuando la fiebre desapareció de inmediato. El tercero de los dones que pertenece a este grupo es el de hacer milagros, los cuales, como dije antes, tienen lugar por medio de una intervención divina sobrenatural en las leyes naturales. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino, anuló o suspendió el largo proceso natural de la fermentación. Todos nosotros sabemos que el vino necesita un largo proceso, generalmente de algunos años, hasta llegar a obtener su máximo nivel de calidad. No todo lo que nosotros tendemos a catalogar como milagros son realmente milagros. El milagro propiamente dicho tiene que ver siempre con una intervención sobrenatural en las leyes de la naturaleza. Mayormente denominamos milagro a una sanidad, puesto que para nosotros como seres humanos nos parece algo muy espectacular, pero no toda la sanidad está dentro de la categoría de milagro. Debemos establecer claramente la diferencia entre lo que es sanidad y lo que es milagro propiamente dicho. El tercer grupo de dones espirituales tiene que ver con las lenguas. Dentro de esta categoría están la profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. La definición de profecía es bastante sencilla, a saber, esta tiene que ver con decir algo bajo la inspiración de un idioma conocido y habitual. Este es el don que mayormente opera en mí. A menudo mientras estoy predicando me doy cuenta que recibo una unción e inspiración especial para decir algo que no tenía pensado ni planeado decir y que, al fin y al cabo, llega al oído de los oyentes mucho mejor de todo lo que tenía preparado de antemano. Esta es la definición general de lo que es profecía. Es algo que se dice en un idioma terrenal conocido, generalmente en nuestro propio idioma, por inspiración del Espíritu Santo. La diferencia con el don de diversos géneros de lenguas es que tiene que ver con algo que se dice en un lenguaje sobrenatural y desconocido, inspirado naturalmente también por el Espíritu Santo. Por ejemplo, y aunque yo podría seguir hablando de esa manera,
pero como nadie entendería nada, no traería ningún beneficio para mis oyentes. Esto es precisamente lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Sin embargo, aunque para predicar y enseñar no utilizamos los diversos géneros de lenguas, podemos y deberíamos practicarlos cuando nos reunimos en los grupos de oración, porque eso conlleva poder del Espíritu Santo en sí mismo. Pero cuando Pablo les enseñó a los corintios, les dijo que si alguno habla por medio del don de lenguas, tiene que asegurarse que haya interpretación de las mismas para que así pueda servir de beneficio a los oyentes. Y aquí aparece el tercer don que corresponde a este grupo, a saber, el de interpretación de lenguas. Un mensaje dado en lenguas sobrenaturales debe ser interpretado en el lenguaje habitual que hablan los que están escuchándolo, para expresar de una manera sencilla y fácil lo que realmente significa el don de interpretación de lenguas. Podríamos decir que es la explicación de lo oído en el idioma en que hablan los oyentes para que todos lo puedan entender. Volviendo al ejemplo personal, yo no predico ni enseño en lenguas simplemente porque sí, porque sé que no siempre puedo ser interpretado. Todo esto funciona correctamente solo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tanto el don de lenguas como la interpretación proviene de la inspiración del Espíritu Santo, y es Él quien reparte esos dones como lo desea. Nosotros no podemos decidir cuál de los dones deseamos practicar. Para corroborar esto en la palabra de Dios, vamos a ir al pasaje de 1 Corintios 14, versículos 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía siempre sirve para edificación y nunca para desmoralizar a alguien. El don de profecía no debe ser utilizado para llamarle la atención a alguien. El término exhortación aquí significa animar, aconsejar, y esto en definitiva edifica a la persona. La mejor palabra profética que podemos escuchar es que no necesitamos padecer bajo condenación y culpa, pues Cristo cargó sobre sí mismo todo el juicio por el pecado que nos hubiese correspondido a nosotros, y ahora solo recibimos la gracia divina. Pablo sigue diciendo: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Como podemos observar aquí, el don de lenguas es para edificación propia, mientras que la profecía es para edificar a la iglesia. Por esa razón es que aquí, entre nosotros, se manifiesta más la profecía que el don de lenguas. Y por último, Pablo dijo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Volvamos a considerar una vez más nuestro gráfico, para ver allí algo muy importante. En el último de estos tres grupos, donde aparecen los tres dones que tienen que ver con las lenguas, la interpretación de las mismas está al mismo nivel que la profecía, pues produce el mismo efecto en los oyentes. Esta es una resumida síntesis del estudio de los dones del Espíritu Santo, y el Señor habrá de revelarte cómo puedes utilizarlos en tu vida diaria y cotidiana. Su deseo es obrar en tu vida por medio de los dones del Espíritu Santo. La manifestación de dichos dones trae beneficios a todos sus hijos y, por sobre todas las cosas, contribuye enormemente para alcanzar a otros para Cristo. Amén.